Sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a partir con una noticia de última hora. Y es lo que les adelantaba de lo que ha pasado en torno a Venezuela, titular internacional, porque la Corte Penal Internacional anunció este miércoles que abrirá una investigación formal contra Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la represión en las manifestaciones antigubernamentales del año 2017. El tribunal ya inició un examen preliminar en 2018 en el que debía decidir si se desestimaba o pasaba a la siguiente fase. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que antes de que se anunciara esta decisión y durante el examen previo no pudo conocer la documentación y el contenido que se evaluaba. Tanto el mandatario como Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional y que hoy termina su visita de 3 días en Venezuela, firmaron un acuerdo de colaboración para proseguir con la siguiente etapa en posible juicio a Nicolás Maduro y a otros miembros de su gobierno. Y se tratará de la primera investigación formal de la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos en Venezuela de Nicolás Maduro. Ampliamos con quien ven, con el señor Ali Daniels, quien es además directora de Acceso a la Justicia, profesor de Derecho Internacional Humanitario. Nos recibe desde Caracas. Señor Daniels, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Y en primer lugar, ¿cómo valora usted este anuncio de la Corte Penal Internacional? Esto es un hecho histórico, una sorpresa que no nos esperábamos los activistas de derechos humanos y que es un paso enorme hacia la justicia en el país. Implica que es la primera vez que un país americano pasa a la fase de investigación y demuestra una vez más cómo la Corte Penal Internacional está actuando de manera acorde con el Estatuto de Roma y buscando la justicia para las víctimas. Esto es un hecho que no debemos obviar en un país donde las víctimas no son escuchadas. Y a todo esto que menciona usted, ¿hay confianza en el papel del fiscal Khan y el papel de la máxima Corte Internacional en la administración de justicia sobre Venezuela? Hasta ahora hemos dicho siempre que hay que evaluar a los funcionarios de acuerdo con sus actos y no con sus dichos. Y en ese sentido, tanto la fiscal anterior, la señora Bensouda, como el fiscal actual se han comportado de acuerdo al espíritu del estatuto. Han abierto el examen de investigación la señora Bensouda, quien hasta el último día de su mandato estuvo actuando para que el examen preliminar venezolano avanzase, y ahora nos encontramos con que, a pesar de que muchos analistas habíamos pensado que se iba a retrasar la decisión del examen preliminar para procesar la información que el fiscal Khan recabara durante esta visita, nos encontramos con que se pasa a la fase de investigación, aunque hay que decir que también se indica en el memorándum de entendimiento que se van a evaluar las actuaciones del Estado venezolano para investigar y sancionar dentro de los tribunales nacionales. Señor Daniel, ¿qué esperar de la siguiente etapa? ¿Cree que será posible finalmente ver en juicio a Nicolás Maduro? Bueno, justamente en el memorándum precisamente se señala específicamente que todavía no hay nombres de imputados ni de responsables con nombre y apellido, y en ese sentido eso es parte de la naturaleza de la investigación. Ahora, en la siguiente fase, en la fase de investigación, es cuando se tiene como tarea la Fiscalía el determinar casos concretos con víctimas con nombres y apellidos, y ahí sí con nombres de imputados también con nombre y apellido, y ahí nos enteraremos quiénes son las personas que la Fiscalía considera que serían responsables de ese caso. Hablar de imputados en este momento no procede. Sin embargo, sí quiero decir... Abogado, aún así sabiendo todos los antecedentes que hay incluso en poder de comisionado de los derechos humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sí, pero justamente ahora hay que ver cuáles son los casos concretos, porque no los conocemos. Los casos concretos que maneja la Fiscalía no son del conocimiento público. Es en la fase de investigación cuando se va a saber, y ahí sabremos cuáles son los sospechosos de estos casos que están siendo investigados. Abogado Ali Daniels, muchas gracias por aclararnos este asunto importante y muchas gracias por su tiempo.